La mañana tenemos en entrevista a Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas, quien tras 5 años continúa pidiendo justicia por el secuestro y asesinato de 3 integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio. Señor Rivas, gracias por estos minutos para Ecuador en Contacto, valoramos mucho su tiempo. Bienvenido. Gracias, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que participan y escuchan, ven este programa muy interesante. Gracias por su tiempo. Son 5 años de lucha de amigos y familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra para conocer la verdad de su secuestro, muerte y sobre todo para dar con los culpables en este punto de la investigación. ¿Qué nos puede contar ha ocurrido? Bueno, te puedo indicar que la Fiscalía no ha realizado su trabajo adecuado. Esto lo hemos venido evidenciando hace más de un año y medio que no hay un solo impulso fiscal sobre el caso. Nosotros no podemos echarnos en los hombros la investigación que corresponde por competencias a la Fiscalía como tal, pero parece que no le interesa resolver casos que tienen que ver con violaciones y vulneraciones de derechos humanos. En este caso puntual, el asesinato, el secuestro y asesinato de Pablo Efraín Javier. Por lo tanto, yo creo que es importante indicarle a la Fiscalía que efectivamente ese es su trabajo y su labor, y no solo depender de una desclasificación de información, como lo he mencionado, sino que también hay otras líneas de investigación que podría desarrollarlas y poder determinar responsabilidades. Si no fuesen de acción, sí de omisión, y cómo fue tratado este caso, cuál fue la negligencia, la inacción y la ineptitud que se manejó para poder sacarlos con vida a Paulo Efraín Javier en su momento. Y frente a este tema que usted señala que la Fiscalía no avanza con la investigación, ¿cuáles también han sido otros de los graves problemas o trabas a las que se han enfrentado durante todos estos años para lograr justicia y verdad sobre este caso? Bueno, justo te iba a mencionar, la Corte Constitucional es otro organismo del Estado, en el cual en julio del 2021 nosotros mandamos un escrito pidiendo, o sea, haciendo una demanda de desclasificación de información, porque en temas de violaciones de derechos humanos no existe documento reservado o clasificado que pueda tener ninguna instancia. Están obligados a sacarlos y que contribuyan a llegar a una verdad y una justicia. Sin embargo, la Corte Constitucional, una vez sorteada el juez Richard Ortiz, hasta el momento no ha sido tratada, ni siquiera calificada la demanda solicitada desde el año 2021. Eso te podría decir que es otra traba a nivel de Corte Constitucional, la del mismo gobierno actual del presidente Lazo, cuando públicamente te ofrece desclasificar información sin darse cuenta todo lo que significa el anunciar públicamente esta desclasificación de información. A nosotros nos da la idea de que el presidente Lazo lo tomó solamente esa respuesta como para evadir la pregunta del medio de comunicación y salir rápido de ese paso, ¿no? Pero realmente a través de una desclasificación de información que no se ha dado. ¿Por qué? Porque hemos dependido de la voluntad política, en este caso de Moreno, que en 7 ocasiones lo mencionó, y ahora de Lazo, en 3 ocasiones, para que no se dé, sobre pretextos de que pueden afectar las relaciones comerciales con Colombia. Y eso es lo que yo he venido indicando. Siempre se ha priorizado la imagen del Estado, la imagen de la Policía Nacional, la imagen del gobierno sobre la vida de las personas. Y esto no puede seguir dándose en nuestro país en este caso. Entonces hay un bloqueo sistemático de acceso a la información. Tenemos un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con Paola Flores, que ni siquiera ha topado el caso. Un caso emblemático de violación de derechos humanos, ni siquiera se ha acercado. La subsecretaria de Derechos Humanos ha emitido un documento en el cual nosotros lo solicitamos, pero un documento que se remite a pedir informe a la Fiscalía, al Consejo de Comunicación y a las Fuerzas Armadas para saber cómo está el caso, y nos envía y nos dice, bueno, estamos a las órdenes, algo más que necesiten y haremos. No se trata de algo más que necesiten. Nosotros pedimos puntualmente dos cosas. Una es la desclasificación de información, no solo de las actas 18, 19 y 20, sino de todas las actas que estén involucradas o tengan relación al caso, más las grabaciones, los audios que existen. Y segundo, los mecanismos para que se apliquen las recomendaciones emitidas en el informe de la CIDH, en el cual existen 32 recomendaciones, tanto para Ecuador como para Colombia. Y esto hasta ahora, desde el año 2019, ni siquiera han dado acceso a sentarnos para discutir
cómo se van a implementar estas recomendaciones que ya la CIDH lo está enviando y que en su momento la Procuraduría, el doctor Íñigo Salvador, que estuvo en ese entonces, pues indicó que ese informe no es vinculante y como no es vinculante no lo tomemos en cuenta. Lo mismo fue la versión de María Paula Romo en su momento. Y esto no es que no sea vinculante. Cuando hay tratados internacionales donde el Ecuador se adscribe justamente a estos lineamientos que envía el Sistema Universal, la Corte Interamericana y todos los organismos internacionales para poder acceder a una justicia que en nuestro país ha sido negada. Señor Rivas, si usted hace mención a este caso, en este momento que están pidiendo la desclasificación de información de actas que tengan relación al proceso de investigación y también en este caso la implementación de recomendaciones de la CIDH. Cuéntenos más porque usted dice que son 32 recomendaciones que hasta el día de hoy se ponen en este caso en práctica. Sí, por supuesto. Dentro de las 32 recomendaciones, por las más importantes que te las voy a mencionar, una de ellas justamente tiene que ver con el acceso a la información. Ya la CIDH le dice tanto a Colombia como a Ecuador que tienen que abrir todos los expedientes y que no puede existir reserva de información por este tema de violación de derechos humanos que existe en el caso del asesinato de Pablo Efraín Javier. Entonces ya CIDH le está indicando, abra sus expedientes, desclasifique información, no lo ha hecho. Segundo, la cooperación internacional que debe existir entre las fiscalías, tanto de Ecuador y Colombia, y que las investigaciones no sean de forma puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Colombia se ha dedicado a investigar solamente quién accionó el gatillo, por decirlo de una manera, o sea, quién los asesinó y nada más. Y no ve el contexto de peligrosidad de la zona que existe hasta hoy y que está en peores situaciones. Y en Ecuador es lo mismo. Lo único que no siquiera existe un responsable, no hay un solo detenido, no hay lo único que se han dedicado es a tomar versiones por pedido de las familias. Ni siquiera hay iniciativa propia para investigar un poquito más allá, a tal punto que otra recomendación que le exige la CIDH es que los casos no sean aislados, es decir, acuérdate que en esa época hubo el bombazo de la Torre de Viche. Entonces, el doctor Tuainga, que es el que maneja todos estos casos y ahora fiscal subrogante, hábilmente, ¿qué es lo que hace? Abre un expediente como un caso independiente. El caso de Pablo Efraín, otro como independiente. Se toman a militares relaciones con narcotráfico, otro independiente. Y la CIDH le dice, no, señor, usted tiene que relacionar todos esos casos porque tienen algo en común y eso nos permite visualizar todo el espectro que existe alrededor de las circunstancias que se generaron. Pero ellos abren independientemente para que la gente o los investigadores solo vean los hechos puntuales y no dimensionen esa realidad, porque ¿a quién están encubriendo? Sería la palabra, ¿no es cierto? ¿A qué autoridades en su momento, civiles, militares, policiales, encubrían o ahora también lo están haciendo? Acuérdate que en el caso de Pablo Efraín y Javier, en el año 2018 nosotros ya mencionamos que existían autoridades relacionadas con el tema del narcotráfico y por eso es la demanda de alias Guacho al Estado para que le dejen pasar su droga porque le estaba pasando coima. ¿Y quiénes recibían esa coima? 5 años más tarde nos enteramos que hay narcopolíticos, narcogenerales, etcétera, etcétera. Hace 5 años ya podíamos haber previsto esto, pero no lo hicieron. Entonces, y por ejemplo, te señalo dentro de las más importantes recomendaciones que existen en este ámbito de las fiscalías. Y el otro era, bueno, la recomendación no solo es la aplicación de los mecanismos que están indicándose ahí, tenemos la investigación. Dentro de los procesos más importantes en cuanto se refiere a desclasificar información y poder llegar y obtener una justicia. Y claro, habla de temas de reparación, de no repetición, de poder trabajar el tema de memoria en este caso y sobre todo de que se ha coartado la libertad de expresión, que es un elemento fundamental, una base fundamental dentro de la democracia de cualquier país. Interesante conocer sobre este tema porque en días pasados ustedes realizaron un plantón por las principales calles de Quito en donde pedían en este caso que se implementen estas recomendaciones de la CIDH. Ahora ya sabemos cuáles son algunas de ellas. Y frente a esta falta de acción del sistema de justicia en Ecuador al que usted hace mención, ¿qué dicen sus abogados, los abogados de este caso? ¿Planean quizá ir a instancias internacionales en caso de que la justicia ecuatoriana no responda? Bueno, la justicia no ha respondido. Y lo que yo lo he mencionado es que la justicia lamentablemente depende de la voluntad política del gobierno de turno. Y la justicia no puede funcionar así. Y si tú me dices de justicia, yo no veo ningún caso de justicia.
lo que se ha generado es un tema de impunidad en todos los casos de derechos humanos, que tienen vulneraciones de derechos humanos. Por lo tanto, si hay una impunidad que viene del mismo Estado, porque el Estado es el más grande violador de derechos humanos, eh, acá, entonces, ¿qué es lo que te hace el Estado? Te arrincona y te obliga a que regreses a ver a cortes internacionales, a organismos internacionales, para evidenciar lo que está sucediendo en el país y se proceda a las demandas internacionales. Ahora, aquí hay que hablar un poquito más. Esa demanda internacional, después de 10, 12, 15 años, porque son largas, el Estado le toca reconocer, en la mayoría de casos, porque no conozco uno que el Estado haya ganado, debe haberlo, no sé, pero en la mayoría de casos el Estado es el responsable y luego viene un mea culpa y le obliga a la Corte Internacional a pedir disculpas después de 15 años. Y luego, ¿qué le dice al Estado? Reconozca los errores. ¿Y qué gobierno estará de turno? Un gobierno que ya no tiene nada que ver con el asunto. Es un caso de, por ejemplo, de Pepita Albarracín, me parece que es el apellido de la chica que fue violada y asesinada en un colegio. Después de 18 años fue obligado el Estado, en la época de Moreno, a pedir disculpas. Y todo ese sufrimiento, toda esa falta de esperanza, todo ese dolor que se maneja por 18 años para esperar que un Estado te diga, sí, ha sido nuestra culpa, discúlpenos o perdónenos. Esto no debe funcionar así. Esto yo creo que es una responsabilidad estatal. Por eso es que hay muchos casos que están siendo demandados o que han sido demandados el país en cortes internacionales porque la justicia en nuestro país no existe. Y luego, ¿quién tiene que reparar? Los mismos ecuatorianos. ¿Y dónde están los responsables en la toma de decisiones con sus consecuencias, buenas o malas, que puedan responder? Dejaron el puesto y se fueron de vacaciones a otro país o viven en otros países, tranquilamente, sin que nadie les diga nada, su pretexto que están mal de salud, que son perseguidos políticos, etcétera, etcétera. Y al Ecuador los dejan fregados continuamente por sus fallas en decisiones que son tan importantes en tema, en este caso nuestro, de derechos humanos. Entonces yo creo que hay que hacer una mea culpa y tienen que buscar la responsabilidad, la fiscalía, a través de los diferentes organismos que componen el Estado, buscar las responsabilidades y la devolución de esas responsabilidades. Tiene que ser efectivo aquí en el Ecuador, pero no existe nada. Hay hasta sentenciados que han sido liberados y nunca pagaron sus penas. Entonces, esto no puede funcionar así en nuestro país. Esto es lo lamentable. Señor Rivas, y también antes de concluir esta entrevista, yo le quería consultar algo. Ecuador vive una crisis de inseguridad que cada día se agudiza. Dentro de este escenario, varios periodistas han sido blancos de ataques e intimidaciones. ¿Cómo analiza usted también este escenario teniendo un familiar que era fotoperiodista y en este caso murió ejerciendo su trabajo? Mira, eso igual, lo veníamos diciendo desde el 18. El Estado lamentablemente es reactivo, es decir, suceden cosas y ahí se activa. Pero nunca planifica, nunca prevé las situaciones o implementa mecanismos. Yo lo he venido diciendo, ¿qué hemos aprendido en estos 5 años con respecto a seguridad periodística? ¿Qué ha aprendido el Estado? ¿Qué ha aprendido el Ecuador? ¿Qué ha aprendido los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad en general? ¿Hemos aprendido algo? ¿Han existido ya protocolos que se puedan implementar? Recién el año anterior se aprobó una ley de comunicación a conveniencias o no de fuerzas políticas, pero hasta el momento no existe un reglamento que pueda aplicar esa ley aprobada. Ni siquiera hay un financiamiento, un presupuesto para que se pueda ejecutar. Entonces, aquí es facilito crear en el papel las condiciones, las cosas, pero si no hay el elemento que mueva esas condiciones, ¿de qué estamos hablando? Esto no solo es una imagen, esto no solo es que querer decir simple, ahí tienen su ley y ya quédense tranquilos. No, señor, necesitamos una aplicación algo real. En estos días, una periodista muy amiga y muy comprometida con el tema de investigación, incluso de cárceles, tuvo que salir del país por las amenazas que tuvo directamente. Y entonces esto queremos vivir nosotros. La sociedad a veces no se da cuenta que estos datos influyen en la libertad de expresión. A través de ella conocíamos lo que sucedía en las cárceles, a través de ella conocíamos las investigaciones, qué es lo que hacía el Estado, qué es lo que dejaba de hacer. Y ahora, ¿quién nos informa? Esa es la peligrosidad de justamente que llegue el Estado a dejar en impunidad todos estos casos y la gente o la sociedad o ciertos sectores se creen con derecho de violentar, de asesinar, de secuestrar, de amenazar. Entonces no puede ser posible que vivamos en un país mientras tenemos un gobierno que está sin saber qué hacer.
Entonces yo creo que una de las responsabilidades cuando uno asume el más alto cargo de un país es justamente colocar a la gente más experimentada para ejercer funciones con relación a lo que necesita una sociedad. Y no solamente por conveniencias políticas, compadrazgos, amigos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde ahí parte la responsabilidad estatal en estos temas, por ejemplo, de las amenazas, los pendrives que hemos tenido y que en el 2018 ya veníamos venir. Hemos escalado o hemos subido unos cuantos escalones en cuanto a violencia. ¿Qué estamos esperando? Que haya más violencia, que mueran más periodistas para que el gobierno siga inactivo y luego diga, sí, nos estamos preocupando, un comité de crisis, lo mismo que vivimos en el 18, un falso comité de crisis donde no sabían qué hacer, no sabían qué decir, no sabían qué actuar y solamente encubrían las acciones hasta que llegó la fatídica noticia, porque en el fondo, una es la acción del Estado y públicamente es otra. Entonces ya deben aprender a manejar con transparencia todo lo que ellos lo llevan con una política pública y de implementación para lo que una sociedad realmente necesita. Señor Ricardo Rivas, le agradecemos por estos minutos para Corape. Aquí en los medios comunitarios siempre estamos abiertos para hablar de estos temas, de estas realidades. Esperamos que la justicia ecuatoriana reaccione y les brinde respuestas sobre Javier, Paul y Efraín. Muchas gracias por su tiempo y un abrazo fuerte para usted. A ti, amigo, muchas gracias y un saludo para todos. Amigos y amigas, y de esta manera concluimos la entrevista del día. Les invitamos a seguir en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya volvemos.